Sí, ¿aprendimos algo del 2001? Porque A ver, estaba recordando yo te lo que... diría que... Sí, dale. Yo te diría, en lo social, yo diría que la clase política o la dirigencia política ha asumido que si se pierde el control de la calle, se pierde el poder. Y por ende, hacia el fin de año hemos visto, ¿no es cierto?, una cantidad de refuerzos en el tema social para evitar que eso se produzca. Me parece que acá, ahora, retomo el comentario tuyo, ¿no es cierto? Eso es lo que aprendió, pero eso es lo que aprendió la política para seguir manejando las cosas. Aprendió que tiene que poner más plata. Absolutamente. Claro. Absolutamente, absolutamente. Pero ahí ha habido un aprendizaje. En lo económico, vos sabés, estamos exactamente en el mismo punto que hace 20 años. El Fondo Monetario Internacional, las tratativas con el Fondo Monetario son el eje de la situación económica y también de la situación política. Lógico, hay diferencias. En ese momento la crisis era que dejaron de llegar los fondos que giraba a la Argentina el FMI. Ahora es el pago que tenemos que hacer al FMI. Pero el FMI está, como hace 20 años, como eje de la situación política argentina. Y yo diría que ahí, yo diría, no se aprendió. Estamos exactamente como hace 20 años. Y en la política, yo diría que la situación también muestra bajo nivel de aprendizaje. En aquel momento la crisis derivó en que se vayan todos. Esa consigna generalizada que expresaba el rechazo a la política por parte de la gente. Hoy no estamos en ese nivel, pero estamos yendo en esa dirección, y en la medida en que la crisis económica y sus efectos sociales se agraven, el de la política también se va a dar. En conclusión, aprendemos poco. ¿Sabes que yo no sé si les pasó a ustedes, seguramente deben haber escuchado algunas partes de alguna nota de la Rúa en estos últimos días? Sí. Hay una parte de una nota de la Rúa exactamente antes de todo el estallido, pero es lo que decía Rosendo, de la Rúa diciendo, estamos con la oposición no nos ayuda para cerrar con el fondo. Estamos negociando la deuda que era de gobiernos anteriores. Digo, pues es lo mismo que hoy, es exactamente lo mismo con distintos tonos. Sí, yo por eso digo, hemos aprendido poco, y esto también, los que siguen en el mundo, la Argentina, no son muchos, pero son los que siguen, claro, les sorprende esta reincidencia, ¿no es cierto?, en la Argentina, que no hace más que acentuar, ¿no es cierto?, nuestra desconfianza. Ahora, vos fíjate que en una situación... Sí. Rosendo, Decime, buen día. sí. Ramón Indar. ¿Qué tal? ¿Y qué análisis hace de lo que pasó el viernes en ese contexto? Todo lo que fue la sesión de la Cámara de Diputados, cómo termina la sesión, la falta de acuerdo. Mirá, yo creo que es un tema político de fondo. Ni en el oficialismo, ni en la oposición hay un liderazgo firme, ¿no es cierto? Y en ambos campos el tema de las candidaturas del 23 muy prematuramente está planteado. En el oficialismo sabemos, presidente y vicepresidente son dos polos de poder. En la oposición es mayor esa dispersión de polos de poder. Y esto juega un papel para mí muy importante en lo que pasó el viernes, el fracaso en tratar el presupuesto. Ahora, ¿qué lectura haces para el futuro? Porque a mí me cuesta muchísimo mirar, es decir, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué lectura puedes hacer? Yo reconozco, estoy incapaz de ver el futuro de la Argentina hoy. Bueno, mirá, si no corregimos las actitudes, la situación se va a agravar. ¿Qué es corregir actitudes? Vos fíjate que ayer en Chile, en una situación políticamente mucho más polarizada que Argentina, la visita del presidente derrotado, o el candidato derrotado al candidato ganador, fue una señal positiva que fue valorada, ¿no? Incluso, y este me parece el punto, es decir, allí era mucho más profunda, es decir, lo que llamamos la grieta, la polarización, pero un gesto
positivo, ¿no es cierto? Se hubiera visto, en nuestro caso, que después del fracaso del tratamiento se hubieran juntado la oposición, ¿no es cierto?, y el oficialismo para discutir cómo continúa, pero no, nos quedamos estancados cada uno en su posición. No, y además, y en una elección donde no es que solamente el que pierde reconoce la derrota, sino que dice que ganó. O sea, es una cosa, es patética. Por eso te digo. Rosendo, Exactamente. hablando del futuro de la economía, usted habla de la importancia de corregir. Tanto de la Rúa como Caballo se fueron sin modificar el 1 a 1, como enamorados del instrumento. ¿Cree que ese fue uno de los grandes problemas de la convertibilidad y hoy en día no aceptar esos ajustes que hay que hacer también son el problema de la economía? Bueno, yo diría que hoy, sí, a ver, el problema es pedirle más ajuste a un país que entonces tenía 25% de pobreza al estallar la crisis y ahora tiene 45%. Yo creo que ahí está el problema. Esto requiere un esfuerzo, una explicación conjunta, señales de la dirigencia, ¿no es cierto?, que se empieza sacrificando, que no empieza sacrificando por la gente, y creo que es el punto. Es muy difícil pedir ajuste, ¿no es cierto?, en esta situación social, pero si hay que hacerlo, el ajuste tiene que empezar por lo de arriba.